Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Hay 3 versículos que nos van a servir de base para la reflexión de hoy y que ahora cuando los lea te van a parecer totalmente inconexos entre sí, como que uno no tiene nada que ver con el otro, pero dame un ratito y ya vamos a llegar al punto en el que se conectan y hacen a la enseñanza que quiero compartirte. El primer versículo es Hechos 3, versículo 19, que dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio. ¿Cuántos necesitan tiempos de refrigerio en este año del renuevo? Ese es el primer versículo. El segundo es el famoso Romanos 5:1, base fundamental de nuestra fe cristiana. Dice Pablo, que es el que escribe esta carta: justificados pues por la fe. Tenemos que medio recitarlo de memoria, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer versículo es el Salmo 96:1, que es una orden, un imperativo. La palabra del Señor nos ordena a través de este salmo y de otros salmos también, pero tomo este. Nos dice: canten al Señor una nueva canción. Otras versiones dicen un cántico nuevo. Canten al Señor una nueva canción. Titulé el mensaje de esta mañana: renová tu repertorio. Cantá una nueva canción. En este año del renuevo, de renovación integral, entre todas las cosas que vas a renovar, renová tu repertorio también. Sabes, últimamente la gran batalla familiar en el auto de los Golucio, cuando estamos los 5 arriba del auto, Vale, yo y nuestros 3 hijos, la gran batalla es qué playlist escuchamos. ¿Qué música escuchamos? Para aquellos que no saben lo que es un playlist, es una compilación de canciones. Porque claro, está el playlist de nuestros hijos, que son adolescentes, jóvenes ya, con sus canciones de moda, los hits del momento. Y están mis playlists con olor a naftalina, con hits de los 80 y de los 90, y con clásicos infaltables de La Negra Sosa y de Jorge Cafruna. Bueno, miren qué mal que estoy, decía en el culto anterior. Anoche volvía del culto y ya me acostumbré, cuando vuelvo del culto los sábados a la noche o de otro lado, me gusta escuchar Canciones son amores con Nora Perlé. ¿Escuchar? Que más que olor a naftalina tiene olor a cementerio, no sé qué. Y anoche había fútbol anoche, así que me faltaba Nora ahí, con música italiana de los 60, bueno. Y tengo ahí mis playlists, ahora en las vacaciones me los armé, con esas canciones que ya escuché 70.000 veces, pero que quiero volver a escuchar. No solo que quiero, necesito volver a escuchar. Porque me hacen emocionar o me traen algún recuerdo de la infancia o sencillamente porque me gustan y me genera placer escucharlas. Y seguramente ya lo notaste, si ya sos medio veterano o veterana, llega un momento en la vida en el que uno como que cierra ya su repertorio, ¿no? Ok, estas son mis canciones. Quizás se cuela alguna por la ventana, pero tenemos un núcleo duro. ¿Les pasa acá? Y los que son padres de adolescentes quizás tengan esta misma batalla cuando van ahí en el auto. ¿Por qué escuchamos una y otra vez canciones que escuchamos 70.000 veces? Sencillo, porque nuestra alma tiene un resorte invisible que está, no sé, por acá o por ahí o en algún lado, un resorte que nos jala, ¿no? Nos tironea de vuelta una y otra vez a los lugares conocidos.
todo el tiempo. ¿Viste cómo funciona un resorte? No cuando lo aplastás, sino cuando lo estirás. Podés estirarlo un poco porque tiene flexibilidad, y mis hijos me están estirando un poquitito mis gustos musicales, ¿no? Se estira, pero llega un momento en el que ya no se estira más. Y no solo que no se estira más, sino que rebota y vuelve a su posición original. Y sabes, ese resorte invisible de nuestra alma se llama apego. Así se llama, vamos a ponerle nombre al resorte. Se llama apego. Un mecanismo emocional que cumple una función fundamental en la infancia. Recién estaba acá la pastora Nancy, que aparte es psicóloga, y habrás escuchado 20.000 veces acerca de la importancia del apego seguro, ¿no? Cuando somos chiquitos, generar pertenencia, identidad, seguridad. Habrás escuchado también del sentido de pertenencia, de la identidad que se genera en buena parte a través de repetir ciertas tradiciones que compartimos comunitariamente. Cantamos el himno nacional, la bandera, ¿no? Las tradiciones familiares son fundamentales, ¿no? Tradición no es una mala palabra, es una buena palabra, bien usada. Pero sabes, ese mismo apego después, cuando ya somos grandulones y enfrentamos nuevos desafíos en la vida, ese mismo apego suele transformarse en una traba, en una resistencia, porque eso es un resorte, una resistencia al cambio, en un resorte que nos frena. Y ese resorte funciona en todos los órdenes y ámbitos de la vida, en las preferencias musicales, como te decía recién, o en los gustos en general. Viste que más o menos siempre comemos lo mismo. Podés ir a un restaurante y tiene una carta así de gruesa, con 20.000 opciones. Para mí, milanesa con fritas a caballo, ¿no? No sé para qué estamos 10 minutos leyendo la carta, sí. En nuestras elecciones en diversos rubros, el famoso más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces un amigo te recomienda, che, ¿por qué no cambiás de mecánico? Que veo que tu auto está siempre reventado, que te funciona mal, tengo uno excelente para recomendarte. No, lo que pasa es que yo al Cacho lo conozco desde que íbamos juntos a la escuela secundaria, ¿no? ¿Cómo le voy a fallar al Cacho? El Cacho es el mecánico, ¿no? El apego. Y más o menos hacemos siempre lo mismo y vamos siempre a los mismos lugares porque tenemos este resorte invisible. Que en este tipo de cuestiones triviales como la música o la comida u otras elecciones no tiene nada de malo. Si te hace feliz, seguí escuchando a Nora Perlé, yo la voy a seguir escuchando, o comiendo milanesas. Pero sabes, el resorte también funciona en cuestiones más profundas e importantes. Hace un par de domingos atrás el pastor Ezequiel Mangonet trajo una palabra tremenda desafiándonos justamente a salir de nuestros lugares conocidos e ir, ¿no? Navegar, él decía, lugares no cartografiados, explorar zonas desconocidas en el ámbito espiritual, en la vida en el espíritu, la vida sobrenatural, las posibilidades que tenemos con todo lo que Dios nos legó a través de su espíritu, milagros, prodigios y demás. Y con una mano en el corazón nos pasa, ¿no? Que quizás en un culto así salimos animados, desafiados, remanija, como dicen los jóvenes hoy, y esa semana nos animamos a hacer algo nuevo, a explorar algo nuevo a nivel espiritual, y vemos un milagro que nunca antes habíamos visto, y estamos así exultantes, y quizás el resorte nos estira un poco, pero después tendemos a volver de nuevo al lugar conocido de nuestra naturalidad. ¿Por qué este resorte? ¿Por qué somos apegados por naturaleza? Sencillo, porque buscamos seguridad, previsibilidad, automatismo, certezas, sentido de control, pero Dios busca otra cosa. ¿Qué es lo que busca Dios? Transformarte más y más a imagen de Jesús. Y que nuestra alma esté apegada, pero solo a Él, ¿no? Como decía el salmista, mi alma está apegada a ti, Señor, a vos y solo a vos. Ahora, como sabemos que Dios quiere cambiarnos, transformarnos todo el tiempo, incomodarnos, pero al mismo tiempo somos renuentes a los cambios por 20.000 resortes que tenemos ahí adentro, ¿qué hacemos? La típica. Apelamos a las renovaciones cosméticas exteriores para evitar las renovaciones profundas.
Es decir, renovamos las formas, pero sin renovar el fondo. Esto es muy típico. Entonces una vez un pastor me dijo, Sebastián, ahora en nuestra iglesia somos una iglesia renovada. Entramos en la renovación. Y yo le dije, mira qué bueno, excelente. ¿Y por qué entraron en la renovación? Porque ya no predico con corbata, ¿no? Y cambiamos el púlpito ese enorme de madera por una mesita estilo nórdico, que es lo que está de moda ahora en el ámbito eclesial. Y renovamos nuestra liturgia, ya no cantamos himnos antiguos, sino ahora los hits del momento del modern worship. Y está perfecto contextualizar con las tendencias culturales, nosotros buscamos hacerlo todo el tiempo en esta congregación. Pero por favor entendé que no son esas cosas las que hacen a una verdadera renovación. Y todos en algún punto nos autoengañamos creyendo que cambiando, 2 o 3 cositas externas, eso va a cambiar lo de adentro. Quizás escuchaste la palabra profética de este año, que habla de una renovación espiritual y dijiste, sí, amén, yo estoy necesitando una renovación espiritual, ya sé lo que voy a hacer. Voy a dejar de leer la versión en la que leo la Biblia siempre y voy a leerla en una nueva versión, ¿no? Porque eso es apegado a la Reina Valera 1960. La voy a empezar a leer en la NTV o en otra. Y voy a renovar las canciones de mi playlist, voy a escuchar las nuevas de Juanse. Y todo eso es maravilloso, ¿no? Bienvenido todo lo que añada frescura a tu vida devocional. Y lee la Biblia en la versión que sea, pero léela porque no hay renovación sin revelación fresca de la Escritura. Pero de nuevo, no son esos cambios externos los que hacen a una verdadera renovación. Y este fenómeno de renovar la forma sin renovar el fondo se ve mucho también en el matrimonio. Esos matrimonios que andan ahí medio a los tumbos y dicen, lo que necesitamos es una mudanza, ¿no? Mudarnos, cambio de ambiente, de aire, algo. O unas vacaciones, y a veces es peor el remedio que la enfermedad, porque está comprobado que la mayoría de las parejas se separa después de las vacaciones, porque ahí están forzados a verse la cara todo el día y hablar. Ni que hablar los que dicen, un hijo, ¿no? Un hijo va a ser la solución a nuestros problemas, o cambiar la decoración de la casa. Y apelan a renovaciones superficiales que les dan cierta sensación de cambio, algo está cambiando por lo menos. Pero ¿para qué apelan a lo superficial? Sencillo, para evitar los cambios de fondo, los profundos. Y mientras se mudan o cambian la decoración de la casa, el resorte los jala, ¿no? Los trae de nuevo una y otra vez a lo de siempre, las discusiones de siempre, la frialdad de siempre, el maltrato de siempre. Pero hoy vengo a decirte que en este 2024 de renuevo, Dios quiere enviarte verdaderos tiempos de renuevo y refrigerio, ¿sí? De los verdaderos, de los buenos, de los profundos, de los duraderos, de los que de verdad te cambian, te renuevan en todas las áreas de tu vida. Y acá entra el primer versículo que leímos, Hechos 3:19, que nos da la única y gran clave para un renuevo verdadero y profundo. Dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Acá la palabra griega que se traduce como refrigerio significa literalmente un respiro, un nuevo aire, ¿no? Una bocanada de aire fresco y renovado. Y hay 2 verdades muy importantes que enseña este versículo. Primero, que los tiempos de refrigerio, ¿de dónde vienen? Vienen de la presencia del Señor. De ningún otro lugar ni experiencia que no sea la mismísima presencia del Señor. Mira, acabamos de volver de vacaciones con Vale y las vacaciones son muy importantes, muy lindas, te renuevan, te cargan las pilas, se las recomendamos a todos conforme a sus posibilidades, tomarse un tiempo de desconectarse, de descanso, de renuevo, eso es muy importante, pero lo que te renueva de verdad no son unas lindas vacaciones. Porque a veces apelamos a eso y volvemos de las vacaciones más fundidos de lo...
Lo que te renueva no es cambiar de amigos ni de ambiente, por más que muchas veces tengas que cambiar tus amistades, tus ambientes, tus entornos, o cambiar las canciones de tu playlist. Lo que refrigera tu alma, de verdad, es la frescura de tu relación con Dios. Y vos esto lo tenés que tener muy, muy claro, grabado ahí en tu corazón. Y tenés que tener muy en claro que el infierno, el diablo y todos sus demonios inmundos siempre van a ir detrás de eso, detrás de la frescura de tu relación con Dios. Porque saben que si destruyen esa frescura, destruyen absolutamente todo en tu vida. ¿Querés saber lo que está pensando el infierno en este preciso instante respecto a vos? En realidad no querés saberlo, pero te lo voy a decir. Te lo tengo que decir porque estoy acá para predicar la verdad. Mira, está pensando esto, Salmo 74, dice, luego pensaron los enemigos, destruyamos todo. Eso es lo que está pensando el infierno acerca de vos en este preciso instante. Destruyámoslo todo, destruyámosla toda, porque el diablo viene a robar, matar y destruir. Y ahí en el infierno hay una única agenda, destruir todo en tu vida, ¿no? Y esto no es para que te pongas paranoico, es para que sepamos dónde tienen que estar nuestras prioridades. Entonces, dice, para lograr ese objetivo de destruirlo todo, fíjate lo que dice, quemaron por completo todos los lugares de adoración a Dios. ¿Por qué no empezaron por otros lugares? Destruyamos primero el palacio o esa mansión, ¿no? Vamos a los lugares de adoración. Eso es lo primero que tenemos que destruir, dicen ahí en el infierno cuando pergenian sus estrategias. ¿Sabés lo que el diablo quiere quemar por completo en tu vida? Son todas las posibilidades de que seas consciente de la presencia de Dios, de que Dios realmente está en vos y con vos todo el tiempo, en todo lugar. Tus lugares de adoración, porque ahí es donde somos conscientes de la presencia de Dios. Al adorarlo, al estar con Él. Y tus lugares de adoración no son solamente este templo o la habitación ahí en tu casa donde intimás con Dios. Son todos los lugares en los que conectás ahí con su presencia y disfrutás de su presencia. El lugar que sea, tu oficina, tu auto, la cocina mientras cocinás. Jacob dijo, uy, Dios estaba en este lugar y yo ni me había percatado, ¿no? Y sabes, el diablo va a hacer todo lo que sea, todo lo que esté a su alcance para quemar esa conciencia de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que quemando eso destruye todo, como dice acá el Salmo. Y por eso hoy prolifera y cada vez más el síndrome del burnout, ¿no? El quemado. Y alguien dijo, si el diablo no te puede frenar, ¿qué hace? Te acelera, a veces te acelera hasta religiosamente, ¿no? Estamos ahí con la lengua afuera. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y Dios te dice, quédate quieto y conocé que yo soy Dios. Déjame meter un bocado en tu vida, intervenir. No, recién cantábamos, dame debe. Me encantan esas canciones, ¿no? Son el paralelo de Nora Perlé en el mundo cristiano, ¿no? Clásicos de los 90, de Marco Barrientos y los himnos. Y yo estaba ahí, qué hermoso. Pero sentía, ¿no? Dice, dame de beber de tu manantial. ¿Querés beber, Sebastián? Dejá de cantar y abrí tu boca, ¿no? Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Abre. Esa canción la deberíamos cantar así. Porque a veces hasta es un acelere religioso, ¿no? Y sabes, esto de los lugares de adoración también funciona a la inversa, sobre todo funciona y debería funcionar a la inversa cuando te sentís quemado, quemada, destruido, destruida, necesitado de un renuevo, de un refrigerio verdadero. Lo primero que tenés que restaurar son tus lugares de adoración, tus altares, porque los tiempos de refrigerio, primer gran verdad, vienen ¿de dónde? De la presencia misma, real, tangible, sensible, experiencial, la presencia de Dios. Y la segunda gran verdad que enseña Hechos 3:19 es que los tiempos de refrigerio vienen ¿cuándo? Cuando nos arrepentimos y convertimos.
Dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que, como consecuencia de eso, de ese arrepentimiento y conversión, de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Y acá es donde me quiero detener y con esto vamos a cerrar. ¿Sabes? El arrepentimiento y la conversión, que nosotros creemos que más o menos ya sabemos de qué se trata, arrepentirse, convertirse. Bueno, se trata de decir, mala mía, hacerme a culpa, sí, Señor, perdón, soy un vil pecador, y hago siempre lo mismo, y tengo acá ese resorte que más que resorte lo siento como una cadena que me jala de nuevo a hacer lo mismo, conductas pecaminosas, miserable de mí, como decía Pablo, pero Señor, me arrepiento, perdóname. Eso que si amamos a Dios con un amor genuino, hacemos todos. ¿Sí? Creemos que ya sabemos de qué se trata eso, de llorar un rato, la contrición, que es muy importante. Pero sabes, el arrepentimiento y la conversión en realidad son mucho más complejos que lo que creemos. Porque tienen dos dimensiones, una dimensión totalmente involuntaria y pasiva, y una dimensión que sí es voluntaria y proactiva. La dimensión involuntaria y pasiva consiste en que, una obviedad, pero que tenemos que recordar de vez en cuando, no podemos cambiar a menos que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que tenemos que cambiar. En realidad, sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada en la vida, ni siquiera orar. Decía Pablo, no sabemos ni cómo orar, ni qué orar, qué pedir, pero bendito sea el Espíritu Santo que nos asiste. Y con esto del arrepentimiento y la conversión pasa lo mismo. En un punto es un verdadero milagro, el mayor de los milagros, ¿no? Para Dios resucitar un muerto es chasquido de dedos, pero a veces descongelar un corazón endurecido, un milagro cuando el Espíritu Santo abre los ojos de tu corazón, de tu espíritu, y te hace ver lo que antes no veías. Y mirá, todos acá, desde quien te habla hasta el último ahí del fondo, todos convivimos con miles de puntos ciegos que, a menos que el Espíritu Santo nos los revele, jamás podremos detectar. Y por eso una de las oraciones más honestas que podés hacer es la que hacía el salmista en el Salmo 19. Señor, ¿quién podrá comprender sus propios errores? Por favor, líbrame de los que me son ocultos, de los pecados que cometo por ignorancia, por ceguera, sin darme cuenta. Espíritu Santo, escudriñá mi corazón, conocé lo que hay en él. Ese salmo es ideal para gente culposa, que la hay, ¿no? En la iglesia siempre la vemos. Gente como que tiene un pequeño detective moral adentro, que los persigue, los tortura, ¿no? Algo tengo que estar haciendo mal, ¿no? Y rascan, y como que siempre hay una nueva capa de pecado ahí. Y muchos como que se pasan de rosca con la introspección. Mirá, si amás a Dios con un amor genuino, tranquilo, tranquila, que el Espíritu Santo es el primer interesado en revelarte qué es lo que tenés que cambiar. No se trata de rasquetear, de introspección, se trata de adorar, de buscar esa frescura en la relación. Y Dios, que te ama con locura, es el primer interesado en decir, che, esto te está lastimando, te está dañando, lo tenés que cambiar. Y creo que a lo largo de este 2024 de renuevo, y a lo largo de toda tu vida en general, vamos a tener muchas experiencias como la que tuvo Isaías en el templo, ¿no? En el relato que nos sirve de base, de palabra profética para el año. Isaías 6 dice que Isaías tiene una revelación de la gloria de Dios. Ahí en el templo escucha a los serafines cantando santo, 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 ¿no? Y al estar aquí no solamente se tira un ratito, dice que cae como muerto Isaías diciendo, ay de mí, que soy un hombre impuro, inmundo de labios, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Y no es que Isaías fuera un mal hablado, un grosero. Isaías era profeta de la corte, o sea, tipo refinado. Por eso el libro de Isaías es uno de los libros del Antiguo Testamento con una gramática y un lenguaje finísimo, ¿no? Refinado. Isaías es Borges, es Cortázar, García Márquez, ¿no? Pero delante de la santidad del Señor, gracias Hernán, delante de la santidad del Señor se da cuenta que tiene que cambiar su repertorio.
Evidentemente estaba hablando, diciendo cosas, rotulando cosas, nombrando cosas de una manera muy distinta a como el cielo las llamaba, las rotulaba, las definía. No pasaba solo, claro que no tenemos que decir groserías y procurar hablar bien, pero se da cuenta que está hablando otro idioma distinto al que se habla en el cielo. Y vamos a tener, y creo que este año, una de las cosas que Dios más va a renovar en nosotros, y por eso te traigo este mensaje hoy, es nuestro léxico, nuestra manera de hablar. Revelación. Por eso es interesante el contexto de Hechos 3:19. ¿A quiénes van dirigidas estas palabras de Pedro, que es el que está dando este discurso de Hechos 3, que recién leíamos una partecita? Van dirigidas a la multitud de judíos que apenas unos meses atrás, unas semanas atrás, estaban ahí en el patio de Poncio Pilato gritando a toda voz: ¡crucifíquenlo! ¿No? Y lo mandan a Jesús a la cruz. ¡Crucifíquenlo! Y ahora se habían agolpado ahí en el templo, ¿no? El contexto es después de que Pedro y Juan sanan en el poder del Señor a ese cojo, a ese mendigo que se sentaba todos los días ahí en la puerta del templo. Bueno, se arma un gran alboroto, se viene toda la gran multitud. Y mirá lo que les dice Pedro antes de hacer esta apelación, este llamado al arrepentimiento y a la conversión. Les dice: amigos, ya me encanta eso, ya para arrancar del discurso de Pedro. No les dice: viles pecadores, asesinos que mandaron a Jesús a la cruz. No. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho, ¿por qué cosa? Por ignorancia. No la veían, por ignorancia. Y no solo por ignorancia, por celo espiritual también. Ellos creían que estaban honrando a Dios al mandar a Jesús a la cruz porque lo consideraban un hereje que estaba fundando una secta extraña. Así que para ellos el crucifíquenlo era casi como un himno de adoración a Dios, ¿no? Y Dios nos va a recompensar por este celo santo. Y por eso Jesús oró desde la cruz. ¿Te acordás la oración de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por esa oración de Jesús en la cruz? Porque ahí estábamos vos y yo también. Y entonces Pedro está dando este discurso y se da cuenta que los ojos de la multitud se están abriendo, ¿no? Que el Espíritu Santo está ahí trabajando como consecuencia de ese milagro, de lo que había pasado. Y entonces viene la apelación y les dice: por tanto, ahora que el Espíritu les está abriendo los ojos y empiezan a ver que Jesús realmente era quien es, el Salvador, el Mesías, no un hereje, bueno, arrepiéntanse, conviértanse. Y fíjate, no hay muchas apelaciones acá a cambios de conducta, es más que nada una metanoia, ¿no? Lo que significa arrepentir, un cambio de mentalidad. Antes creíamos esto de Jesús, pero ahora creemos que realmente es el Salvador y que lo necesitamos, que necesitamos su perdón y su gracia. Una pequeña adivinanza acá, a ver. ¿Tienen imaginación a esta altura de la mañana? ¿Están medio dormidos? Adivinanza de la mañana. A ver, ponémela en la pantalla. ¿Qué es más peligroso que una conducta pecaminosa? A ver, ¿qué es más peligroso que una conducta pecaminosa? ¡Chan! Despierta mi alma, despierta neuronas. ¿Qué es más peligroso que una conducta pecaminosa? A ver. Alguien que me diga: no, vos estuviste en el culto de las 9, no me spoilees. La falta de conciencia, sí, eso es no ser consciente de. Pero hay algo peor todavía y más peligroso. Pensar. Bueno, todo eso está bien, pero ¿sabés qué es más peligroso que una conducta pecaminosa? Considerarla virtuosa. Creer que en realidad esa conducta o esa actitud pecaminosa no tiene nada de malo, sino que por el contrario es algo bueno. Lo que le pasó a los judíos con Jesús. Nosotros estamos honrando a Dios al crucificar a este tipo, a este hereje. Qué grande nuestro celo santo, nuestro celo por la doctrina y la santidad y la ley de Moisés. Y mirá, y este es mi gran punto en esta mañana. Es de esas conductas y actitudes pecaminosas que sin darnos cuenta disfrazamos de virtuosas, de las que tenemos que arrepentirnos y convertirnos.
Y por eso no podemos hacerlo a menos que el Espíritu Santo nos revele que lo que nosotros llamábamos bueno en realidad es algo malo. Si luchás con un hábito pecaminoso que te cuesta vencer, como todos luchamos, del cual sos consciente que está mal y te destruye y sentís, ¿no?, el resorte o la cadena. En eso ya estás en un proceso de arrepentimiento y conversión. Y el que empezó en vos la buena obra va a ser fiel en completarla. Un ejemplo, ¿no? Quizás ya tenés ultra recontra asumido que sos una persona muy calentona y que tu gran problema en la vida es la ira, ¿no? Y decís, sí, ese es mi pecado de cabecera, el que encabeza el ranking. La ira, soy muy iracundo, reactivo. Y luchás con eso, no estás ahí resignado diciendo, bueno, soy así. No, sabes que está mal, que te destruye a vos, a tu familia, a todos los que te rodean. Si ese es tu caso, quizás cada vez que escuchás, no sé, un mensaje como este que habla acerca del arrepentimiento y la conversión, lo primero que pienses sea, bueno, de lo que tengo que arrepentirme y convertirme es de la ira. Ese es mi gran pecado. Pero no. De eso ya estás arrepentido, arrepentida y en proceso de conversión. ¿Por qué? Porque tenés asumido que es algo malo, lo llamás por su nombre, se llama ira, y está mal, y me destruye, y destruye todo a mi alrededor. Y como decía David en el Salmo 51, decís, bueno, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, soy bien consciente de cuáles son mis áreas débiles, mis talones de Aquiles. Te asumís pecador, pecadora en eso. Y obviamente seguí trabajando en tu carácter iracundo y sanando todo lo que tengas que sanar, pero lo verdaderamente peligroso en tu vida no es la ira, sino esas otras conductas o actitudes que considerás virtuosas, pero que en realidad son tan autodestructivas como la ira, o aún más autodestructivas que la ira. Por eso algunas preguntas para empezar a renovar nuestro repertorio, porque Dios nos trajo en esta mañana para eso, para renovar nuestro repertorio. Primer pregunta, ¿tranquilidad o pereza? Una vez una persona me dijo, pastor, lo que pasa es que yo soy una persona muy tranquila. Y yo que la conozco sabía que en el fondo tenía un gran y profundo problema de holgazanería, ¿no? Para usar una palabra suavecita. Porque esa es otra, en nuestro afán por suavizar o camuflar lo malo, ya no llamamos las cosas por su nombre. ¿Cuántos saben que la pereza sigue siendo un pecado? A ver, según los católicos, uno de los 7 pecados capitales, no hay categorías de pecados, pero bueno. Y con los pecados pasa como con las canciones que decíamos, o la moda, o los gustos, como que hay tendencias y hay generaciones. Y para una generación quizás cierto pecado ya pasó de moda, ¿no? Este pecado ya pasó de moda. No porque no lo cometan, sino porque no lo consideran un pecado. No, esto en realidad es una disfunción del carácter, ¿no? Y esas palabras técnicas o psicologizadas que usamos. Y en el mejor de los casos lo consideramos una disfunción del carácter. En otros casos no, esto es algo maravilloso. ¿Cuál es el problema? Otra pregunta, ¿honestidad o queja? Porque uno lo escucha, ¿no? Cuánta gente que dice, no, pastor, yo soy una persona honesta y expreso mis opiniones con libertad, conforme los derechos que me corresponden, y digo lo que siento y hago catarsis, porque si no hago catarsis, si no vomito y saco todo lo que tengo para decir, exploto por dentro y yo soy honesto, ¿no? Soy sincera. No, lo que tenés es un gran y grave problema de queja. Y muchas veces también de murmuración, que es prima hermana de la queja, ¿no? de chisme. Y en el fondo un problema de manipulación, de afán de control. Porque ¿qué es lo que busca el de lengua ligerita? Controlar a los demás y su entorno y su mundo, y lo va acomodando. Y una vez escuché algo muy fuerte. Alguien que decía, en realidad el chisme y la murmuración es brujería en pañales.
Quizás no hagas un conjuro como el brujo, pero estás poniendo ahí tus pócimas de lengua leporina, o no sé cómo se llama, la lengua bípeda, no. Esa. Y dale un tiempito al chismoso y se va a transformar en brujo, ¿no? En cachabacha o en otra. Pero lo disfrazamos de honestidad, ¿no? Es una persona franca, sincera, honesta. Otra pregunta, ¿realismo o incredulidad? Pastor, yo soy una persona con los pies sobre la tierra, de pensamiento analítico y frío, con una mirada realista de las cosas. Si es así, excelente, no tiene nada de malo. Ojalá abundaran más en nuestro mundo y sobre todo en la iglesia personas así, bien con los pies en la tierra y realistas y con una mirada objetiva. Pero ¿cómo te levantás cada mañana de tu cama? ¿Con alegría y esperanza o con temor y apatía y mofa y con un desgano existencial? Porque como verás, la línea divisoria entre lo que es virtuoso y lo que es defectuoso es muy finita y casi imperceptible. Pastor, ¿cómo me doy cuenta si soy una persona realista o un incrédulo escéptico que no cree ni en su madre? Sencillo, lee tus emociones. Tenemos que aprender esto, ¿no? Tu estado de ánimo, tu humor, lo que brota de tu corazón. Si tu realismo supuestamente virtuoso te está llevando a vivir con ansiedad, con cinismo, con esa apatía existencial, en realidad no es realismo, se llama incredulidad. Otra pregunta, ¿carácter firme o terquedad? ¿No? Típica. Pastor, yo soy un hombre de carácter firme. No, sos un cabezón. Una cabezona. Y por favor, no, esto es muy típico, la gente confunde personalidad con carácter. Tu personalidad no tiene ninguna connotación moral, es como Dios te hizo y punto. Y a unos Dios los hace más tranquilitos y a otros más extrovertidos y a unos así y otros asá. Y lo mejor que podés hacer con tu personalidad es amigarte con ella y desplegarla en plenitud. Porque hay gente que con 60 años sigue enemistada con su personalidad. ¿Por qué Dios me hizo así? La personalidad no tiene nada de malo, pero tu carácter sí tiene un elemento moral. Y no podés echarle la culpa ni a tus abuelitos que vinieron de Sicilia, ni a tus genes, ni a tus traumas de la infancia, ni a nadie. Y ojo con esto que te estoy diciendo porque es muy serio, ¿no? Porque cuando a una disfunción del carácter, a un pecado para llamarlo por su nombre, le atribuimos virtuosismo, lo consideramos algo virtuoso, no solo le damos permiso para quedarse, sino para evolucionar, para desarrollarse, para crecer. Otra pregunta, ¿no? Seguimos, hoy vamos a seguir cambiando el repertorio, ¿no? ¿Actitud superadora o codicia? Buena pregunta. Hay un proverbio que siempre me llama la atención, Proverbios 12:23, que dice: el necio hace alarde de su necedad. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien puede alardear, jactarse de lo necio que es? La necedad debería avergonzarte, no enorgullecerte. Claro, lo que pasa es que el necio no ve su necedad como una necedad, sino como sabiduría. Y en esto de la actitud superadora se ve todo el tiempo en nuestro mundo de hoy, en nuestra cultura. ¿Cuánta gente hoy, en este contexto individualista, competitivo, materialista, se jacta de su actitud superadora? Yo siempre voy por más, porque en la vida no hay que conformarse, hay que ir por más. Y todo el mundo los aplaude, los levantamos como gurúes del éxito, cuando en realidad lo que tienen es un enorme pecado de codicia. ¿Por qué? Porque cuando se trata de ir por más, nunca van por más amor, por más misericordia, por más oportunidades de servir a los demás, por más dominio propio, solo van por más guitas, ¿no? Yo quiero más. Y se lo cantan a mamón, ¿no? O por más reconocimiento de la gente. Por eso, claro que Dios quiere que tengas una actitud superadora, te lo predicamos casi todos los domingos acá, y que no te conformes en ningún área de tu vida, incluido el área económica. Perfecto, pero de nuevo lee tus emociones, porque ahí está la línea entre una cosa y la otra.
Prestales atención, querés superarte desde la paz, desde la satisfacción, el contentamiento, sintiéndote pleno, plena en Cristo, o desde un inconformismo insaciable que hace que estés todo el tiempo con los pelos de punta, ¿no? Y si estás todo el tiempo así, nervioso y que nada te... No es actitud superadora, se llama codicia. Y es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Otra, enfoque o egoísmo. Pastor, yo soy una persona muy enfocada en mi carrera, en mis metas, en mis proyectos, en mis objetivos, en mis prioridades, en mis esto y mis otro y mis. Deberían postularse para Miss Universo, ¿no? Mis. Y de tan enfocado o enfocada que estás, ya ni siquiera registrás al que está corriendo en el andarivel de al lado, ¿no? Ni siquiera a tu esposa o a tu esposo. Y una vez alguien dijo, solos vamos más rápidos, pero juntos vamos más lejos, ¿no? Pero hoy el mundo es todo andarivel. Por eso, buena pregunta, ¿enfoque o egoísmo? No, bueno, pero no es tan así, no hay que ser tan duros. Estas palabras que está usando pastor, codicia, egoísmo, ¿no? Sí, a veces tenemos que ser poco duros. Porque mira, en esto de disfrazar de virtuoso lo que es defectuoso, no solo usamos palabras suavizantes, a veces también apelamos a algo que es muy típico, ¿no? Los atenuantes. Cosas que, bueno, amortiguan, atenúan la situación. Me acordaba esta semana de un cuento de Luis Landricina. Sigo con olor a naftalina, pero un maestro, Luis. Contaba un cuento titulado De moral distraída, ¿no? Acerca de la esposa de un viajante de comercio, que claro, el esposo estaba siempre de viaje, así que ella era de moral distraída. Era fino Landricina, ¿no? Pero decía, pero esta mujer tenía un atenuante. De chiquita la habían asustado con el cuco y a partir de ahí nunca más pudo dormir solita, ¿no? Finísimo, ¿no? Se puede contar en la iglesia ese pastor. Señor me perdone. De moral distraída. Tenía un atenuante. Y vos sabés bien que en esta iglesia no subestimamos en lo más mínimo la injerencia de los traumas, las carencias, las heridas profundas del alma en casi todas las conductas humanas, y sobre todo cuando son conductas autodestructivas, como el pecado, el que sea. Y siempre procuramos ir a fondo en la sanidad interior. Entendemos bien que una persona mentirosa no la cambiás diciéndole arrepiéntete, vil mentiroso. Ya el solo hecho de decirle mentiroso le está zampando una etiqueta que refuerza su conducta. No es un mentiroso, es una persona que miente, ¿no? Entonces, no va a cambiar así. ¿Qué hay detrás de la mentira? Y muchas inseguridades interiores que hacen que apelemos a mentir para cubrir esa inseguridad. Lo tenemos acá clarísimo y lo predicamos todo el tiempo. Pero mirá, el mensaje de Jesús y su llamado al arrepentimiento es lo único que te dignifica haciéndote plenamente humano, humana, porque te hace, palabra hermosa, responsable. Decía Emil Brunner, un gran teólogo, la responsabilidad no es meramente un atributo del ser humano, la responsabilidad es la sustancia de la esencia humana, lo que nos hace ser esa imagen y semejanza de Dios. Ayer le hablaba a los jóvenes, ¿no? Y les decía que muchos a veces quisiéramos ser más robots que seres humanos, porque les enseñaba acerca de la importancia de buscar consejo de Dios, sabiduría, que Él guíe nuestros pasos, ¿no? Y hacerle preguntas a Dios, Señor, ¿querés que haga esto? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? Eso es fundamental, es la manera en que dependemos de Dios en lo práctico, en el día a día. Pero les aclaraba, miren chicos, no pretendan que Dios les dé todas las respuestas. Sería primero muy arrogante y muy irresponsable. Quizás muchos acá están enojados o confundidos o contrariados con los silencios de Dios. ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué no escucho su voz? Los silencios de Dios no te tienen que confundir ni... ¿Sabes lo que es el silencio de Dios? El silencio de Dios te dignifica. Es Dios diciéndote en silencio,
Dale, vos, tu turno, toma la pelota, patea vos el penal. No, señor, y si me lo ataja el arquero, si lo tiro a la tribuna. Por eso no sé cuál es tu experiencia, pero yo descubrí que Dios es bastante económico a la hora de usar palabras, ¿no? Te marca, sí, el rumbo, la dirección, pero después te da un abanico de posibilidades para que... O sea, si yo estuviera todo el tiempo detrás de mis 3 hijos diciendo, Ezequiel, hace esto, hace lo otro, no estaría muy felices mis hijos, ¿no? No los estoy dignificando con 20.000 direcciones, los estaría menospreciando, no confiando en ellos. Quiero decirte que tenés un papá que confía en vos, que te hizo responsable. Y saber responsabilidad es la habilidad para elegir tus respuestas. Esa es la definición etimológica, ¿no? Responsabilidad, la capacidad de elegir tu repertorio. ¿Qué palabra voy a usar para explicar mi realidad? Y las palabras son importantísimas. Cómo uno define su realidad y la semántica de las palabras. ¿Cómo la voy a explicar? Tranquilidad o pereza, carácter firme o terquedad, actitud superadora o codicia. Y por más que la raíz de tu codicia sea una infancia de carencias, porque está comprobado que la gente más codiciosa, que más ama el dinero y que siempre quiere más, suele ser gente que en su infancia tuvo carencias profundas y en un mecanismo de compensación, bueno, creen que lo que los va a hacer felices es tener mucho. Bueno, por más que hayas tenido una infancia pobre, con muchas carencias, por más que esa sea la raíz, tiene que llegar el momento en tu vida en que llames las cosas por su nombre y confieses, Señor, tengo un problema con la codicia y me arrepiento y te pido perdón. No, la palabra confesión significa hablar lo que el cielo habla, llamar las cosas por su nombre. Y mira, podríamos seguir acá con muchas preguntas más. Amor propio o narcisismo, fe o temeridad. Yo soy una persona de mucha fe. No, sos un impulsivo que es... Y muchos están probando a Dios, tentándolo, ¿no? El diablo también te acelera. Tirate, Jesús, acá del... Si sos un hombre de fe, tirate del pináculo del templo, que sus ángeles te van a... No tengo que demostrarte nada a vos, diablito, ni a nadie le tengo que demostrar, ¿no? Podríamos seguir con muchas preguntas más, pero agrego solo una. ¿Madurez cristiana o apatía espiritual? Y sabés, la agrego porque este era el gran punto ciego de una de las iglesias ahí del primer siglo, la iglesia de la Odisea, a la que Jesús confronta ahí en Apocalipsis 3. ¿Para qué? Para abrirles los ojos, porque no la podían ver. Y mirá lo que les dice Jesús a los hermanos, hermanas de esa iglesia. Dice, tú dices, este era su repertorio, ¿no? Y cómo habían rotulado su realidad. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Ese era el repertorio. Somos cristianos maduros, completos, ricos, saciados, completos. Pero mirá lo que Jesús les dice. Jesús sí que no usa palabras suavecitas. Les dice, y no te das cuenta, no podés ver de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Sí, nomás. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete. Le está hablando a creyentes de toda la vida, ¿no? Para los que piensan que el arrepentimiento es solamente el día que pasé acá al frente llorando y levantando la mano. Dice, arrepiéntete. ¿De qué cosa? De tu indiferencia. Lo que vos llamabas madurez en realidad es indiferencia, apatía, tibieza espiritual. Y dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta
Y ahí viene el refrigerio de una comunión fresca, renovada con el Señor. Dice, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Por eso, y con esto quiero terminar, la dimensión proactiva del arrepentimiento, recién te hablé de la pasiva, ¿no? Cuando el Espíritu Santo tiene que abrir nuestros ojos, pero la dimensión proactiva del arrepentimiento y de la conversión consiste en renovar tu repertorio. ¿Y qué significa renovar tu repertorio? Sencillo, empezar a llamar las cosas por su nombre, aunque te cueste, aunque el resorte te jale una y otra vez, para que pongas siempre las mismas excusas y describas tu realidad conforme a lo que tu cerebro, tu mente, tus emociones hicieron que, esta es mi zona donde no me siento ni incómodo ni desafiado a cambiar, porque yo soy así, o esos disfraces. Por favor, deja de usar siempre los mismos argumentos para explicar por qué sos como sos y por qué haces lo que haces y para explicar el mundo, y sencillamente empezá a hablar otra cosa. Empezando por tu casa, que es donde más queda en evidencia que decimos siempre lo mismo. Un día deberíamos ser nuestros propios espías. ¿Vieron las películas de espías que ponen micrófonos secretos ahí en la heladera o en un cuadro? Bueno, ponete un micrófono ahí donde quieras y grabate y escuchate. Los que están casados, escuchen las discusiones, ¿no?, conyugales. ¿Qué van a descubrir? Y vas a descubrir que decimos siempre lo mismo. Y nos autojustificamos siempre con las mismas palabras y que cantamos más o menos siempre la misma canción. Pero la palabra de Dios nos ordena, nos insta, canten al Señor una nueva canción. Y Dios te dice en este 2024 de renuevo, empezá a cantar una nueva canción. Renová tu repertorio en cosas sencillas. Mira, el solo hecho de decirle a tu esposa, ¿no?, en esas discusiones en las cuales siempre hablamos de lo mismo, el solo hecho de decirle, ya está, tenés razón, me equivoqué, estaba equivocado. Porque en el repertorio de muchos ya esas frases ni siquiera entran, ¿no? Es como querer meter una canción de Elegante en mi playlist, ¿no? Imposible. A ver, a la cuenta de 3 decí bien fuerte conmigo, me equivoqué. A ver, 1, 2, 3. Ahora decilo con sinceridad, a ver. 1, 2, 3. Qué lindo suena, qué música a los oídos. Estaba equivocado. Perdón, perdóname. Fui un cabezón, o me comporté como. Nunca digas soy, ni sos, porque también en las discusiones es típica. Mentirosa, ¿no? Renová tu repertorio. Con tus hijos ni que hablar. ¿No? Este año cuando hagamos el ayuno de los 40 días, que lo vamos a hacer en la segunda mitad, ayuno de adjetivos. Ya te lo dije una vez, si querés zampar etiquetas, andá a trabajar de repositor a un supermercado, que con la inflación te vas a divertir de lo lindo, ¿no? Basta de etiquetas, escuchate, ¿no? Porque hablamos lo mismo. Nos autohablamos. La persona que más escuchás y que más vas a escuchar a lo largo de tu vida sos vos mismo, ¿no? Y por favor, deja de autojustificarte, porque hay alguien que ya te justificó y se llama Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y viste que la gracia de Dios siempre nos deja sin palabras, nos deja sin repertorio, sin argumentos. ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Qué explicación le voy a dar? ¿Qué? Tu gracia. Y Señor Jesús, si no fuera porque oraste desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, todos acá ya estaríamos fritos. Y sabes, la fe que nos justifica es la misma fe que nos mueve a confesar
hablar lo que el cielo habla. Diga el débil, fuerte soy. Todos los que llegaron hoy sintiéndose débiles. Este sí que es un cambio radical de repertorio. Es pasar del heavy metal a la música clásica. O del castellano al chino. ¿Por qué cuando nos sentimos débiles tendemos a decir soy débil, no puedo? ¿No? Sencillo, porque la persona que cree que andar diciendo soy débil, cree que eso lo hace humilde. Que eso se llama humildad cuando en realidad se llama autocompasión, victimización. Y es tan pecado como es una de las facetas de nuestro ego, ¿no? El ego autocompasivo. Y está comprobado, ¿no? Me contaba esto Vale la otra vez. Escaneos neuronales descubrieron que quejarte libera, no sé si dopamina o qué químico, y que te genera cierto placer, ¿no? Por eso la gente se queja tanto. No porque seamos malos, porque tenemos ese resorte que... Y ni que hablar si creciste en una familia en la cual era todo queja y lamento y pobrecito y la víctima permanente. Te da una dosis de placer, es como un analgésico. Pero quiero decirte que en este 2024 Dios quiere saciar de bien tu boca para que te rejuvenezcas como las águilas y te renueves como las águilas. De verdad, Dios quiere enviarte verdaderos tiempos de renuevo y refrigerio. Por eso quiero que hagamos algo. Ponete ahí de pie y vamos a terminar este culto. Por favor, tomate este tiempo muy en serio, porque lo que quiero que hagamos ahora es exponernos a la presencia de Dios, exponernos al Espíritu Santo, que es el que redarguye nuestro corazón, el único capaz de abrir nuestros ojos, de sacarnos ahí de nuestros puntos ciegos. Parate ahí en la presencia del Señor. Ahí está el Espíritu Santo en vos y sobre vos, el que te ama, el primer interesado en corregirte, en librarte de cualquier cosa autodestructiva. Él es luz, Él no juega a las escondidas, es Dios de revelación. Y ahí, con tus ojos cerrados, donde estás, si podés hacerlo, levanta tus manos al cielo, diciéndole: Señor, de verdad, sin vos, Espíritu Santo, no puedo hacer absolutamente nada en mi vida, ni arrepentirme, ni cambiar, ni convertirme. Y de verdad en este año no quiero una renovación simplemente cosmética, externa, de 2 o 3 cositas. Quiero una renovación de fondo. Y hoy quiero empezar a cambiar mi repertorio. Y te pido, Espíritu Santo, que me reveles, y te pido, Espíritu, que nos reveles a todos ahora acá cuáles son esos repertorios puntuales de los que nos tenemos que arrepentir y que tenemos que renovar. Repertorios de excusas, repertorios de justificaciones, repertorios de quejas, repertorios de lamentos, repertorios que otros nos transmitieron y que ya es nuestra normalidad, nuestra naturalidad. Señor, como Isaías, hoy estamos en tu templo. Abrí nuestros ojos, abrí nuestro corazón. Queremos que tu ángel vuele hacia nosotros con ese carbón encendido del altar y que purifique nuestras frases, nuestro repertorio, que nos des otras palabras. Espíritu Santo, vení, vení, vení. Por eso una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo, de su bautismo, es el hablar nuevas lenguas, ¿no? Ese cambio de repertorio que a veces intelectualmente no lo comprendemos, pero hay algo que se produce en nuestro corazón, en las fibras más profundas de nuestro espíritu. Cuando viene el Espíritu Santo, vení esta mañana y vení a lo largo de este año, Señor. Necesitamos tiempos de refrigerio. Si necesitas esos tiempos, pedíselos al Señor. Señor, envíalos a nuestra casa, a nuestro hogar.
una nueva frescura, una bocanada de aire fresco en todo, en nuestra relación con vos, en el hogar, en las relaciones familiares, conyugales, con nuestros hijos, un renuevo en nuestro trabajo, en nuestro llamado, en el ministerio, en todo, en todo. Tiempos de refrigerio, Señor. Damos por descontado que vos querés enviarlos, es la palabra que nos diste. Pero ahora vení, eso fue lo primero que tuviste que hacer con Isaías, tocar sus labios. Nosotros que ya muchas veces nos creemos superados del otro lado, que bueno, tenemos 2 o 3 cositas nomás de las cuales convertirnos, y revelanos, Señor, revelanos. Espíritu, si hay cosas negativas, destructivas, pecaminosas que hemos barnizado, disfrazado de virtud, revelanos, Señor, revelanos. Y poné una nueva canción en nuestros labios ahora, una nueva canción ahora. Te bendigo con esto, no se trata de canciones, de melodías, bueno, eso también, porque el Espíritu trae creatividad y nuevas melodías y nuevas líricas y nuevas verdades, eso también. Pero en tu hablar cotidiano, ahora te bendigo con un cántico nuevo, un nuevo lenguaje, un nuevo repertorio en tu vida. Y adóralo ahí al Señor, vamos, adóralo. Decirle santo, 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 santo. Santo, 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 santo. El Dios que tengo que seguir conociendo cada día, y más, y más, y más, y más. Y más, y más, y más, y más. Ahora poné tus ojos en Él y solo en Él. Toda indiferencia se va, toda apatía, toda frialdad, toda tibieza. Ahora vení, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sí, sí. Nos exponemos a tu luz, nos exponemos a tu verdad. La verdad que nos hace libres. Las confesiones que nos hacen libres. Vamos, vamos, vamos. Si te sentís débil en esta mañana, empezá a declarar: soy fuerte en el Señor. Soy bendito, soy bendita. Soy santo, yo también, santa. Por la justicia de Cristo, por los méritos de mi Salvador. El único que me justifica. Sí, santo, santo, santo. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer.
Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.